artificial hacia la sociedad 5.0. En este espacio se explorarán las oportunidades y desafíos que surgen en esta era de la inteligencia artificial. Abordaremos cuestiones fundamentales como la ética en la automatización, la protección de la privacidad de los datos, la interacción entre los humanos y máquinas y el papel crucial de la creatividad en un mundo altamente automatizado. Para ello, pues tenemos a nuestro moderador de lujo, el maestro Ernesto, a quien en un momentito les voy a leer brevemente algunas partes de lo que es su semblanza. Entonces, el maestro Ernesto, que va a dirigir este panel, él es fundador y presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, la AMCID, y es vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática de Estrategia Digital. Y bueno, es experto en cuestiones relacionadas con estrategia digital, derecho digital, datos personales y ciberseguridad. Entonces le doy la palabra al maestro Ernesto y también, bueno, me voy a quedar por aquí a acompañarlo en este panel, ya que nuestros invitados están de una manera remota. Muchas gracias, Carmen, por la presentación y por quedarte a acompañarme en este panel. Les saludo con mucho gusto, me siento muy honrado de estar acá en el encuentro ANUYSTIC. Por primera vez se me hace estar de manera presencial. Quiero además felicitar a la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por estos 100 años de aniversario y bueno, agradecer por supuesto a ANUYSTIC por la invitación para moderar este panel. Saludo con mucho gusto a mis queridas compañeras de panel, a la doctora Elena Estavillo y a Saib Sabash. ¿Cómo están? Un saludo hasta allá a la distancia. Bien, este panel magistral Inteligencia Artificial hacia la Sociedad 5.0, me gustaría primero invitarles a hacer una reflexión con lo que hemos hablado en los paneles anteriores, lo que hemos escuchado. La Sociedad 5.0 es una faceta, una modalidad de sociedad que integra entornos físicos, cibernéticos, donde uno de los grandes elementos, además de poner a las personas, al ser humano al centro de esta, digamos, configuración de sociedad, se aprovechan mucho los datos, se utiliza la tecnología y sobre todo se habla de un entorno inteligente donde la tecnología, entre ellas la inteligencia artificial, los sensores, el cómputo en la nube, blockchain y otras tecnologías hacen un entorno inteligente en favor de las personas y para ayudar a proteger el medio ambiente y para que las personas tengan mayor comodidad, mayor seguridad, mayor tranquilidad y tengan una mejor calidad de vida. En este contexto de Sociedad 5.0 es donde vamos a discutir y a reflexionar sobre estos temas que ya nos mencionaba Carmen al principio, pues con dos mujeres expertas en la materia que ahora voy a presentar. En primer lugar, quiero presentarles a la doctora María Elena Estavillo Flores, quien es fundadora y directora del Centro I para la Sociedad del Futuro en México. La doctora Elena Estavillo ha demostrado un liderazgo destacado al dirigir organizaciones públicas y privadas altamente innovadoras, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde desempeñó un papel crucial como comisionada desde su inicio. Durante su mandato estableció un regulador que ha ganado reconocimiento internacional como un modelo ejemplar. Además, como fundadora y directora de Centro I para la Sociedad del Futuro, se ha dedicado a humanizar las tecnologías digitales, trabajando para construir un futuro tecnológico que sea ético, responsable e inclusivo. También su influencia se extiende a la esfera de género y tecnologías, ya que fundó y presidió Conectadas, una red que une a mujeres líderes en el ecosistema digital con el objetivo de aumentar la participación femenina en la toma de decisiones en este ámbito en constante evolución. Su trayectoria y logros le han posicionado como una voz influyente en la convergencia de la innovación, la ética y la equidad de género. También
es parte de la Red de Mujeres por la Ética en la Inteligencia Artificial de la UNESCO y finalista en Mujer del Año en Inteligencia Artificial en Norteamérica este año 2023. Bienvenida, doctora Elena. ¿Perdón? Tiene apagado el micrófono y está hablando. Sí, está silenciado su micrófono, doctora. Por favor, si nos ayudan a subirle el volumen. Y mientras voy a presentar a la doctora Saib Sabash. Ella es profesora de la Universidad de Northeastern en Boston, donde es directora del Civic AI Lab de Estados Unidos. Saib Sabash es profesora de esta universidad en Boston, donde es directora de este laboratorio cívico de inteligencia artificial y también colaboradora de la Universidad Nacional Autónoma de México. El MIT Technology Review le ha reconocido como una de las 35 innovadoras menores de 35 años. Además, es asociada del Center for Democracy and Technology y del Federation of American Scientists. Tiene experiencia colaborando y asesorando a gobiernos federales y locales de México y Estados Unidos y en la adopción y el diseño centrado en el ser humano, la inteligencia artificial, para ofrecer servicios inteligentes más eficaces a los ciudadanos. Su trabajo ha sido cubierto por la BBC, The Economist, The New York Times, y es así como la doctora ha trabajado también en Microsoft Bing, Intel Labs, Carnegie Mellon University y en la Universidad de Washington. Cuenta con numerosas publicaciones científicas y patentes y estudió la ingeniería en computación en la UNAM y el doctorado y maestría en ciencias de la computación por la Universidad de California en Santa Bárbara. Bienvenida también, Saif, qué gusto tenerte y tenerles a ambas en este panel. Por estar aquí. Bien, mientras vamos a tomar partida de esta discusión, lo que vamos a reflexionar son esas oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial a la luz y con la experiencia y con la trayectoria pues, de quienes me acompañan hoy día en el panel. Y me gustaría, si les parece, que podamos empezar poniendo un poco el contexto sobre, doctora María Elena, ¿cuáles son algunos de los principios éticos claves que debemos considerar al desarrollar y utilizar tecnologías de inteligencia artificial para promover la inclusión? Adelante, doctora. Gracias. Espero que me estén escuchando. ¿Sí? Se escucha bien. Perfecto. Pues me pareció interesante esta pregunta porque generalmente pensamos en los principios, así en general, para la ética en la inteligencia artificial, y uno de ellos es la inclusión. Entonces, aquí vamos un poco ya a la segunda capa, cuáles principios tenemos que buscar para que la transparencia, para que la inteligencia artificial sea incluyente. Entonces, tenemos que sumar, digamos, todos los principios de los que generalmente hablamos, como la transparencia, la no discriminación, la privacidad, la justicia, e ir un paso más allá para pensar entonces, siendo la inclusión un principio de la inteligencia artificial ética, cómo pensar en términos de lo que tenemos que cumplir para poder generar y usar estas tecnologías de manera incluyente. Y ahí podemos pensar, por ejemplo, desde una capa, digamos, esencial, básica, en la que no debemos introducir sesgos, ni decisiones discriminatorias, ni usos discriminatorios para la inteligencia artificial, aunque eso sería como una capa mínima, reconociendo que tenemos sesgos, tenemos discriminación en la interacción humana y no queremos introducir más sesgos sobre ello. Pero yo creo que esto sería, de hecho, un uso muy pobre de todas las capacidades que nos da la inteligencia artificial, porque no se trata solamente de usarla y no agregar más discriminación, sino de utilizar esta potente tecnología para entonces sí ir corrigiendo
de nuestras interacciones humanas, esta discriminación y los sesgos históricos con los que nos enfrentamos todos los días. Y entonces habría que ir hacia adoptar criterios para la inclusión que sean, por ejemplo, asegurarnos de que las bases de datos que usamos sean representativas, que esto es un gran reto, ¿no? Los datos que generamos y que usamos en nuestros procesos normales y analógicos están cargados de sesgos porque no están completos, porque no tenemos a todos los grupos de la sociedad representados, porque además existen sesgos en las profesiones, como en todas, no son particulares, ¿no? De la estadística, de la economía, como en todas las profesiones de la sociología, porque finalmente pasan por el tamiz humano y de esa manera se recolectan, se definen indicadores, se procesan, se interpretan. Entonces, para ello necesitamos trabajar en esas partes, ¿no? Que los datos, los mismos datos sean incluyentes, que apliquemos perspectiva de género y de derechos humanos en todo el ciclo de la inteligencia artificial. A veces nos centramos mucho en lo que es el diseño de los algoritmos y por supuesto que eso es muy importante, pero es solamente una parte del ciclo. Entonces hay que ir hacia atrás y hacia adelante, incluyendo también la aplicación, el uso de la inteligencia artificial. No está nada más en quienes la desarrollan, sino en quienes la usan. ¿Para qué aplicaciones? Que las decisiones en quiénes impactan. Si, digamos, estamos usando una bazooka para matar una mosca, porque eso también es muy importante a la hora de decidir cuándo usamos estos sistemas, porque hay que hacer un análisis de beneficios y riesgos. Y yo cerraría aquí con que no debemos conformarnos con lo que les decía desde el principio, con no agregar sesgos. Tenemos que usar la inteligencia artificial de una manera deliberada para corregir estos procesos históricos de desigualdad que tenemos en todas nuestras sociedades. Muchas gracias, doctora. Pues estos principios son básicos para conceptualizar un desarrollo de inteligencia artificial pensado en poner al centro a la persona y en la inclusión. Y ahora me gustaría preguntarte, Saif, desde tu experiencia, ¿cómo podemos asegurar que las tecnologías diseñadas, estas distintas herramientas o sistemas de inteligencia artificial, para el futuro del trabajo sean inclusivas y accesibles para las personas con diferentes niveles de habilidades digitales y capacidades? Muchas gracias, Ernesto, y es un gran honor estar aquí. Muchas gracias a todos. Algo a considerar es cómo podemos crear inteligencia artificial que sea adecuada para diferentes poblaciones, entrevistándolos, entendiendo justamente cuáles son las necesidades, cuáles son las perspectivas que tienen estas diferentes poblaciones, y ya una vez que entiendes cuáles son sus diferentes perspectivas, modelos en que están ellos trabajando, las diferentes habilidades digitales que ahorita tienen, ya puedes tú diseñar inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial que estén adaptadas a estas poblaciones. Y yo les invitaría a todos los estudiantes a estar pensando en que hay mucha oportunidad cuando ustedes se toman el tiempo en pensar cuáles son las necesidades, cuál es la realidad que existe en nuestro país, en México, y cómo nuestra realidad es diferente a las herramientas que muchas veces nos están trayendo desde Estados Unidos, desde Europa, porque ahí es justamente en donde tú tienes la oportunidad para crear inteligencia artificial novedosa. Por ejemplo, la UNESCO recientemente nos nombró como uno de los proyectos de inteligencia artificial más impactantes en el mundo, gracias a que nos enfocamos con la UNAM a crear inteligencia artificial enfocada en comunidades rurales mexicanas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Por ejemplo, desde Silicon Valley están creando herramientas que a lo mejor están muy bien para el contexto norteamericano, para el contexto americano, para el contexto europeo, pero no están creando tecnología, inteligencia artificial que está adaptada para el contexto de Latinoamérica, para el contexto de las zonas rurales del país, y ahí es en donde tú puedes tener una gran oportunidad. Entonces yo los invitaría a todos a
tomarse el tiempo de estar analizando la tecnología actual que tienen, identifiquen en dónde hay huecos y a partir de ahí, de esos huecos, empiecen a entrevistar a las personas que están viendo que no pueden usar la tecnología actual. Entrevístenlos, entiendan cómo son sus perspectivas y a partir de ahí ustedes ya pueden diseñar nuevas herramientas, nueva inteligencia artificial para ellos. Gracias. Muchas gracias. Me parece sumamente importante y creo que muchos de los que nos acompañan este día y quienes nos siguen a través de las redes pueden asimilar cómo dentro de sus organizaciones la tecnología como herramienta tiene que obedecer al contexto, a las circunstancias, a la audiencia y a la propia naturaleza de su organización. Creo que es sumamente relevante esto para dar soluciones efectivas que contengan pues elementos de cultura, de idiosincrasia, etcétera. Siguiendo con este tema de inclusión, nuevamente pasamos con la doctora Elena. ¿Cuáles son las recomendaciones que podríamos generar para personas que desean involucrarse en proyectos de inteligencia artificial con un enfoque en la inclusión? ¿Qué habilidades o conocimientos consideras que debería tener estas personas? Pues algunas de las ideas para esto, qué habilidades necesitamos, tienen algo que ver con lo que ya había señalado, y es sobre esta confluencia de la preparación técnica con la preparación humanista, con la preparación social, el enfoque de ética. Y por eso estamos viendo que de tantas profesiones hay especialistas que se están enfocando en la inteligencia artificial, porque necesitamos hacer la reflexión filosófica, la económica, la social, y eso es un gran reto, porque entonces estamos hablando de profesionistas que tienen al menos una sensibilidad en estos diferentes aspectos y que digamos que venimos de una sociedad que ha ido hacia la especialización y eso nos ha permitido grandes avances científicos, eso también hay que reconocerlo en las últimas décadas, pero nos hemos alejado, digamos, de las personas renacentistas que sabían un poco de todo y ahora sabemos mucho de muy poquito. Y yo creo que sí, ahora tenemos que como retomar esa preparación multifacética. Como ahora la acumulación de conocimiento es tan grande, tampoco le podríamos exigir a una sola persona que sepa de tantas materias. Pero ahí la importancia de generar equipos diversos con diferentes profesiones, experiencias, experiencia de vida, no nada más experiencia profesional, ¿no? De ahí es muy importante la diversidad de género, geográfica, de edad y entonces aquí nuestros nuevos retos van a ser saber trabajar en equipo, saber comunicarnos, saber trabajar en una multiplicidad de objetivos para un solo proyecto. Y entonces tenemos que salirnos de esos silos en los que nos hemos encontrado para el desarrollo, ya sea científico, educativo, en el trabajo público y privado. Tenemos que salirnos de los hilos y de veras que esos son destrezas en las que no estamos preparados. El trabajo verdadero en equipo no quiere decir tú haces esta parte, tú haces la otra y después juntamos todo. Eso ya no nos sirve. Tenemos que aprender a trabajar verdaderamente interactuando para generar inteligencia colectiva. Y otra es la que se repite tanto de aprender y desaprender. La dinámica tecnológica es tan grande que más que conocimientos particulares o información particular, lo que tenemos que hacer es aprender a buscar la información, a procesarla, a aprovechar los avances tecnológicos y tener esta interacción multiactor, multidiversa. Muchas gracias. Sin duda vale la pena reforzar el hecho de que la inteligencia artificial va a suponer grandes desafíos porque la propia sociedad es compleja, las problemáticas sociales son complejas y muchas veces multifactoriales. Por lo tanto, se requiere, como nos decía la doctora, la participación de distintos perfiles, de distintas disciplinas, campos de conocimiento, las diversidades. Hoy día un gran fenómeno que estamos viendo es
ese distanciamiento de las generaciones. Y si logramos integrar en estos equipos de trabajo, además diversos y multidisciplinarios, un enfoque multigeneracional, podemos obtener la riqueza de las experiencias de personas mayores, sus anécdotas, sus consejos, que están más vinculados tal vez a la comunidad y a un proceso de cambio social, con las nuevas generaciones y estos conocimientos computacionales, de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, un llamado a que todas y todos nos involucremos en la inteligencia artificial. Y con esto, ahora pasamos contigo, Saif. ¿Cuáles consideras que deberían ser los elementos éticos que deben guiar el trabajo de las personas que diseñan estas herramientas o sistemas de inteligencia artificial, de las que podríamos estar hablando aplicadas a cualquier ambiente, al trabajo, a la educación, etcétera? Algo clave es también una cosa que mencionó la doctora Elena, incorporar a personas de diversas áreas, tener este aspecto multidisciplinario. Y cuando estamos pensando en la ética, ¿por qué se vuelve importante estar metiendo dentro de tu creación de la inteligencia artificial a personas de diferentes sectores, de diferentes disciplinas? Porque ellos van a poder ver huecos, problemas en tu inteligencia artificial que a lo mejor tú ni siquiera habías podido ver, porque tal vez tú tenías, por ejemplo, perspectiva A de a lo mejor nada más estudias ingeniería, y dentro del campo de ingeniería te enseñaron a estar pensando a lo mejor en el rendimiento del algoritmo y no estás pensando en cómo estas herramientas podrían afectar, por ejemplo, a las mujeres trabajadoras. Entonces, tú al conectar, por ejemplo, con personas de sociología que te pueden explicar, no, a ver, espérate, es que este algoritmo que estás creando a lo mejor va a afectar a las mujeres de este y este modo, etcétera, te van a ayudar a abrir tus ojos a ver otros problemas. Entonces, algo clave es ser multidisciplinarios. Otro aspecto clave de cuando estamos pensando en sistemas de inteligencia artificial. Por ahí parece que tuvimos un detalle en la red. Mientras recobramos la conexión, aquí me parece porque ellos sí pueden alzarla. Adelante. Pueden alzarlas. ¿Me siguen escuchando bien? Sí. Ahora sí. Perfecto. Adelante. Perfecto. Debbie, es importante que involucres a los diferentes usuarios que están trabajando contigo o que van a utilizar tu sistema, debido a que ellos van a poder a lo mejor identificar errores que tú solo no podrías identificar. Por ejemplo, Amazon. Amazon es una empresa global que pues tiene a los mejores ingenieros, ingenieras trabajando en su plataforma de trabajo. Recientemente sacó un algoritmo, en 2018 sacó su interfaz para supuestamente poder decir, dado un perfil que alguien subía a su plataforma, quienes probablemente iban a ser contratados por Amazon, dado los datos que tenía de más de 10 años de qué ingenieros e ingenieras eran los más exitosos en su plataforma. Y lo liberó al público y todos estaban muy contentos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando las mujeres lo empezaron a usar, se dieron cuenta que ellas, con solo poner su perfil, independientemente de lo que tuvieran o no tuvieran en su CV, el algoritmo de inteligencia artificial de Amazon las rechazaba. ¿Por qué razón? Porque su algoritmo tenía sesgos en los datos. Entonces, las personas que crearon este sistema no se dieron cuenta que sus datos estaban sesgados y como consecuencia estaban rechazando a cualquier mujer que aplicara. Simplemente su algoritmo no tenía los suficientes datos de perfiles de mujeres y como consecuencia inmediatamente las rechazaba. Entonces, ¿cómo puedes solucionar esto? Pues involucrando durante todo el proceso a los diferentes usuarios que podrían utilizar tu sistema. Por ejemplo, a lo mejor si Amazon hubiera involucrado a más mujeres desde el inicio, se hubiera dado cuenta, híjole, un momento, nuestro algoritmo está sesgado, tenemos que repensar cómo vamos a estar haciendo esto. Entonces, constantemente involucren a los diferentes usuarios que van a estar usando su programa, su inteligencia artificial, y también personas de diferentes áreas.
Hay un libro, de hecho, que me gusta mucho, se llama dice Critical Theory and Interaction Design. Básicamente este libro, ¿qué es lo que hace? Agarra teorías críticas, por ejemplo, teorías de filosofía, y te enseña cómo las puedes aplicar para la creación de diferentes interfaces, y que pueden ser, por ejemplo, interfaces de inteligencia artificial. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las personas que están en el área de filosofía ya han encontrado modos de estar pensando en los temas de ética, cómo estar pensando en los problemas de la sociedad, estarlos modelando. Entonces puedes utilizar ese conocimiento y ahora aplicarlo dentro de la inteligencia artificial que estás creando. Entonces, como mencionaba la doctora Elena, este aspecto multidisciplinario se vuelve crucial en la creación de inteligencia artificial ética. Gracias. Muchas gracias, Said. Pues ha señalado cómo esta situación de los sesgos de datos e incluso la afectación que genera en materia de discriminación y afectación de derechos humanos. Entonces, es súper importante tener presente estos elementos. Ahora, me gustaría que igualmente contigo, Said, que pudiéramos abordar cuáles son los riesgos potenciales y los desafíos éticos asociados a la implementación de la inteligencia artificial, pero dentro de los aparatos gubernamentales, y cuáles son las mejores formas de mitigarlo. Bueno, aquí algo a considerar cuando estamos pensando en inteligencia artificial en el gobierno es que, por un lado, ¿quién va a tener acceso a los datos que podría estar utilizando el gobierno para sus sistemas de inteligencia artificial? Estar pensando en cómo esos datos podrían ser, por ejemplo, de pronto hackeados por alguien y que los pudiera utilizar para actos, incluso a lo mejor muy violentos. Entonces, por ejemplo, muchas veces se habla de la necesidad de tener transparencia en la inteligencia artificial. Pues tal vez si estás creando inteligencia artificial para el ámbito militar, no es algo que no necesariamente vas a querer que tus sistemas de inteligencia artificial sean transparentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor hackers, incluso otro país, te podrían de pronto apropiarse de tus sistemas de inteligencia artificial y utilizarlos para entender todo el modo en el cual el gobierno está operando y utilizarlo para tener una guerra de información contra ciertos países. Entonces, cuando estás pensando en inteligencia artificial en el gobierno, es muy importante estar pensando, por un lado, que el gobierno puede tener diferentes adversarios, incluso puedes considerar, por ejemplo, el crimen organizado, ¿no? el narcotráfico. El gobierno tiene que estar interactuando con estos diferentes actores y tiene que pensar en cómo mantengo la integridad de mis datos, justamente a pesar de que estén estos actores que podrían de pronto comprometer los datos. Ernesto, de hecho, tiene una gran agenda sobre ciberseguridad que ha sido muy importante para estar empujando esta visión de cómo mantienes al país seguro. También dentro de estas áreas de inteligencia artificial en gobierno es muy importante también pensar en qué tan cómodos se sienten los ciudadanos con ciertas tecnologías de inteligencia artificial y realmente respetar las opiniones de los ciudadanos. Por ejemplo, aquí en Massachusetts, el reconocimiento facial es una tecnología que ya incluso dijeron que los gobiernos en muchos de los vecindarios está prohibido que utilicen reconocimiento facial, porque los ciudadanos simplemente no se sienten cómodos de que el gobierno pudiera estar traqueando en dónde van en diferentes partes de la ciudad, incluso también por los sesgos y los peligros que pueden surgir cuando el gobierno puede tener un gran control sobre los ciudadanos. Entonces, es importante respetar las opiniones que tengan los ciudadanos sobre las tecnologías. Por ejemplo, en China muchos ciudadanos están cómodos con el gobierno traqueando esa información. Entonces, es importante entender el contexto del gobierno que puede tener actores que son sus adversarios, entender también a los ciudadanos y ellos cómo es su relación con el gobierno, qué aceptan y qué no aceptan,
Por ejemplo, de hecho, Ernesto antes estaba también trabajando muchos temas de inteligencia artificial con presidencia y ahorita también con los senadores, y creo que han estado pensando mucho especialmente en involucrar a los diferentes sectores. Bueno, ahorita Ernesto está trabajando con, por ejemplo, la senadora Lagunes, y están pensando con diferentes sectores, cómo es que los diferentes sectores, academia, ONGs, actores de gobierno, industria, cómo están pensando en la inteligencia artificial para que podamos crear buena regulación con la cual la ciudadanía mexicana se sienta cómoda. Eso creo que es crucial que involucres a los diferentes sectores para crear inteligencia artificial y reglas alrededor de la inteligencia artificial con el cual todos los ciudadanos se sientan cómodos. Y realmente es un gran esfuerzo que están haciendo. E invito a todos a que revisen estos videos que están, de hecho, ahora lo está publicando la senadora Lagunes, porque está muy interesante ver cómo estos diálogos que está llevando la ciudadanía. Gracias. Gracias, Aid. Y pasamos con la doctora Estavillo, pero me gustaría que vinculemos las dos preguntas, porque quisiera que aprovechemos la experiencia que tuvo como comisionada del IFT, ¿no? Que si bien es un regulador, pero es un actor clave para la gobernanza de datos y que tiene una gran relación con la emisión de regulación, actores importantísimos en materia de inteligencia artificial, como son los concesionarios autorizados, los actores de telecomunicaciones. Entonces, retomar estas dos preguntas, las cuestiones del gobierno cuando implementa inteligencia artificial y cómo debería adoptar México ese modelo de colaboración público-privado. Esta pregunta es muy interesante, ¿no? Y yo creo que da para mucho. Y cuando hablamos del gobierno frente a estas tecnologías, es que también el gobierno tiene muchos papeles, juega muchos papeles. Uno es simplemente como usuario, y ese papel es importantísimo, porque es el primer usuario que debe tener un abordaje ético y responsable a cómo está usando la tecnología. Y además, como se trata de sector público, también tiene una obligación de rendición de cuentas, de transparencia, claro, hasta donde llega también la necesidad de proteger la privacidad de las personas. Con la inteligencia artificial y el avance que tenemos de Big Data, la verdad es que el tema de la privacidad nos está planteando retos muy grandes, difíciles de resolver, porque inclusive yo estoy convencida de que el mismo concepto de privacidad está evolucionando de una manera rapidísima y tenemos que entenderlo ya de otras formas, ¿no? La inteligencia artificial ha hecho posibles cosas que antes no se podían hacer. Era muy fácil proteger la información y ahora tenemos ya otro panorama totalmente. No, ese es el gobierno como usuario, pero el gobierno también es regulador, ¿no? Es el que tiene que poner las reglas de lo que se puede, lo que no se puede, los principios. Y aquí también hay grandes retos porque de por sí las tecnologías digitales han tenido una dinámica, un avance rapidísimo, y eso siempre deja detrás al regulador. O sea, es algo que no podemos evitar, pero ahora con la velocidad que trae la inteligencia artificial, esto se ha vuelto muchísimo más grande. Hablamos de tecnologías exponenciales por la velocidad en la que se mueven y a veces es difícil, de hecho, comprender el concepto que significa lo exponencial. Y es un cambio tan grande que nos rebasa muchas veces y rebasa al regulador y lo va a seguir rebasando. Y eso quiere decir que también los gobiernos necesitan ser muy innovadores en cómo van a regular. Las formas tradicionales de la regulación, donde vamos a sentarnos y hacer un listado de reglas de lo que se puede, lo que no se puede, ya no nos va a servir. Necesitamos principios de aplicación y además, pues, como mucha libertad, pero con responsabilidad, porque el regulador no podría sentarse a decir qué se puede, qué no se puede, en qué momento, vamos a ver, este sector no funciona así, pero también necesitamos asegurar
que la tecnología se usa para bien, que se usa responsablemente. Entonces sí necesitamos principios muy sólidos y mecanismos para hacer que se cumplan. Y ahí es donde está el reto del gobierno como regulador. Y ahora la otra parte, el gobierno también como hacedor de políticas públicas, porque no basta decir, a ver, toda esta inteligencia artificial que se va a desarrollar, que la van a desarrollar las empresas, las universidades, que cumpla con esto y con esto, sino que también el gobierno tiene que asegurarse que se use de una manera deliberada la inteligencia artificial para atender necesidades públicas, necesidades de interés público, y no solo dejarla a los incentivos comerciales y del mercado que nos digan qué sistemas se van a desarrollar. Esto es importantísimo, porque no está nada más la regulación, sino está la política pública. Y necesitamos encontrar formas de incentivar que se desarrollen sistemas para atender necesidades de diferentes grupos, necesidades para el desarrollo económico, para la educación, para proveer salud, para generar una mejor justicia. Y eso es un papel del gobierno. El gobierno tiene que impulsar que se generen estos sistemas para que entonces la inteligencia artificial también tenga este propósito, no nada más el propósito comercial y que no haga daño, sino el propósito de interés público. Y este es otro gran reto. Es ahí, pues simplemente cerraría con que también necesitamos dejar espacios de experimentación, pero la experimentación tiene que ser controlada. Ahí, dependiendo de los riesgos, de los usos, hay cosas que se pueden dejar al simple desarrollo respondiendo a incentivos de mercado, y hay otras donde hay que tener más cuidado y no dejarlo simplemente a que se genere el daño y después ya ver cómo lo arreglamos. Aquí sí hay que distinguir muy bien por el tipo de desarrollos, y eso también es papel gubernamental. No estoy diciendo que todo le toque al gobierno. Muchas de estas tareas es importantísimo que se lleven a cabo con las empresas, con los científicos, con la comunidad científica, con las universidades, con las organizaciones ciudadanas. Esta es responsabilidad de todos. Totalmente, y aquí ha puesto el énfasis en el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial con los distintos actores del sector público, privado, academia, sociedad civil. Solo quiero agregar como paréntesis que en el caso del futuro reglamento en materia de inteligencia artificial de Europa está centrado en enfoque de gestión de riesgos y establece 4 niveles de riesgos. Los riesgos inaceptables, es decir, aquellas actividades en las cuales la inteligencia artificial debería estar prohibida, como el caso del social scoring o del uso de reconocimiento facial con inteligencia artificial, por los abusos que representaría en materia de privacidad, intimidad y otros derechos y libertades, riesgos altos, medios y bajos. Esto como un fenómeno que debería interesarnos a todos por esta comodidad o no, ese rechazo o aceptación que mencionabas ahí respecto del uso de esta tecnología para fines de servicios públicos, por ejemplo, para seguridad o para servicios o trámites digitales. Ahora, el tiempo pues es implacable. Vamos a cerrar, les pediría que cerremos con una última participación y aprovechando esta participación también hacer un mensaje de cierre. Para la doctora Elena, no, primero contigo, Saif. Bueno, igual doctora Saif, por favor hacer una referencia sobre qué consideras que deberían hacer las instituciones de educación superior y la comunidad universitaria y académica para impulsar la inteligencia artificial en nuestro país. Gracias, Ernesto. Muy buena pregunta. Creo que algo crucial es que en todas las diferentes carreras se empiece a dar cursos sobre inteligencia artificial y puede ser, por ejemplo, que tal vez no tienes un curso específico en cómo los abogados pueden utilizar inteligencia artificial, pero creo que algo que podrían empezar a hacer es dentro de un curso existente, por ejemplo, a lo mejor es materia penal 1. No soy abogada, entonces no sé bien ustedes qué materias tienen, pero dentro de una materia existente
podrían pensar en crear módulos con los cuales a los abogados, por ejemplo, se les pueda informar sobre la inteligencia artificial y cómo la podrían aplicar directamente a sus diferentes carreras. ¿Por qué es importante eso? Puedes pensar que, por ejemplo, los que van a ganar en el futuro, tú no vas a perder tu trabajo por un robot, sino vas a perder a lo mejor tu trabajo por alguien que sepa utilizar inteligencia artificial bien y sea más efectivo que tú en utilizarla para su trabajo. Entonces, por esa razón diría que es crucial que dentro de las diferentes áreas se enseñe a las diferentes carreras cómo pueden utilizar inteligencia artificial para su carrera en particular, y puede ser simplemente un módulo. A lo mejor van a cerrar el semestre, van a tener 2-3 semanas para ver ese mini módulo dentro de ciertas materias clave. Y creo que también hay mucho valor en que empecemos a compartir recursos educativos. Por ejemplo, a lo mejor la UNAM la UNAM tal vez ya desarrolló el módulo sobre cómo integrar inteligencia artificial en la carrera de Crimen Penal 3, supongamos. Estaría muy bien, por ejemplo, que ese material se empiece a compartir con las otras universidades del país para que lo puedan adoptar y empezar también a utilizar en sus diferentes clases. A lo mejor le van a hacer ciertas modificaciones, etcétera, pero creo que también hay que promover esa cultura de estar compartiendo el conocimiento y estarnos ayudando entre todos, considerando que si no nos estamos apoyando, México se va a quedar atrás. Y entonces, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Sus estudiantes van a estar perdiendo no solamente trabajo con otros mexicanos, sino, por ejemplo, a lo mejor les van a dar esos trabajos a tal vez los chinos, personas de otros países. Entonces, es sumamente importante que ayudemos todos a que podamos modernizar México en estas nuevas áreas de tecnología. Gracias. Muchas gracias, Saif. Y antes de pasarle la voz a la doctora, una buena noticia es que dentro de estas mesas de trabajo de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial está presente la ANUYES, aquí nuestro querido José Luis Ponce, y que de alguna forma ANUYES es un actor sumamente importante para esto que ha mencionado Saif, y todos ustedes como comunidad universitaria pues tienen en sus manos la responsabilidad de crear al talento que México necesita. Ahora sí, pasamos con usted, doctora Estavillo, sobre un poquito redondeando esta iniciativa de la que ambas forman parte como aliadas de la ANIA y el rol de UNESCO, este trabajo, esta sinergia entre esta iniciativa y este organismo que resultan fundamentales para este tema. Por supuesto, Ernesto, y me da mucho gusto tener un espacio para platicar de esto, que es una acción muy importante para nuestro país. Y esto viene desde la recomendación para la ética en la inteligencia artificial que desarrolló UNESCO y que es un instrumento poderosísimo, claro, voluntario, pero donde se establecen compromisos importantes para echar a andar una inteligencia artificial ética a nivel global. Esta recomendación fue signada por los 193 países de UNESCO y entre ellos México. Esto nos coloca, digamos, ya en un camino de ir avanzando hacia todos los trabajos que hay que hacer. Esto no se trata nada más de hacer declaraciones, sino que viene la declaración y después hay que ponerse a trabajar. Y este es, digamos, la primera acción visible, pública, para ir caminando hacia los objetivos de esta recomendación, y es que se evalúen las capacidades de los países para impulsar la inteligencia artificial. La UNESCO desarrolló una metodología que es la RAM, es the Readiness Assessment Methodology, y es la que se está aplicando en diferentes países del mundo para tener un estatus de cómo nos encontramos, quiere decir qué tenemos en cada país, qué nos sirve de lineamientos, leyes, instituciones, la parte educativa,
las empresas, iniciativas privadas, públicas, que nos ayudan a impulsar la inteligencia artificial, pero también que nos hace falta. Es una fotografía importantísima porque solamente sabiendo cómo estamos podemos entonces diseñar una estrategia adecuada a la situación de cada país para ir construyendo lo que nos hace falta y también para aprovechar mejor lo que ya tenemos. Y de eso se trata esta evaluación. Se está realizando con el importantísimo apoyo de la ANIA, esta Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial, impulsada desde el Senado, con el liderazgo de la senadora Alejandra Lagunes, y la ANIA ha estado organizando una serie de mesas para discutir estos temas, y estas mesas van a ser un insumo valiosísimo para esta evaluación, donde pues yo tengo ahí el privilegio, el honor de coordinar por parte de la UNESCO. Y en esta evaluación que esperamos tener hacia finales del año, pues estarán reflejando los resultados de estas mesas y algunas otras actividades adicionales para complementar esta información. Y ahí ya tendremos un instrumento para revisar cómo estamos y también poder revisar respecto de otros países donde se está haciendo el mismo ejercicio. Muchas gracias, doctora. Pues yo no me queda más que agradecerles y expresar mi agradecimiento por la invitación. Ha sido un honor moderar este panel con dos mujeres talentosas que aportan mucho al ecosistema de inteligencia artificial en el país. Les pido por favor que les brindemos un fuerte aplauso. Y pues dejo el uso de la voz con la doctora Carmen. Muchas gracias, maestro Ernesto. Pues muchas felicidades y muchas gracias por este excelente panel. Gracias, doctora Elena, doctora Saif. Realmente creo que han dejado muchas reflexiones aquí muy importantes. Y bueno, pues lo que nos queda realmente es agradecerles y darles un reconocimiento que les haremos llegar a nuestras invitadas, y en el caso del maestro Ernesto, pues darle su reconocimiento por la gran moderación de este panel. Muchas gracias.